Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Andrés Monaliza. Este es el video para la fase 5 de estática y resistencia a materiales, que es eh, básicamente eh, consolidar las fases 2, 3 y 4, donde eh, simplemente nos expone el tema para empezar a desarrollar eh, una cercha. Nos dan varias cerchas, varios modelos y varios estilos, y a cada grupo pues le correspondía una. Esta cercha pues, es para una cubierta, bien sea para una casa o para un techo de una bodega, ¿sí? Entonces arrancamos con esta fase, con la fase 2, ¿cierto? En esta fase nos dice se nos propuso hacer una cercha teniendo en cuenta el material utilizado, como lo es el acero, el cual viene en diferentes calibres y medidas, las cuales se deben tener en cuenta a la hora de elaborar esta cercha. También las cantidades de tejas, los pesos que debería aguantar esta misma. Para esto se asignaron varios tipos de cerchas, como les decía ahorita. Entonces, ¿qué trato de hacer? De traer unas diapositivas y sobre igual los mismos trabajos, tomé las imágenes para que sea más real, para que extraer no de otro lado, sino directamente de lo que ya se ejecutó en cada uno de mis trabajos, en cada fase. Bueno, entonces dice varios tipos de cerchas, como lo son el abanico, el hoe, el prap. En mi caso, pues lo que les decía, nos tocó esta, que es el modelo prap. Para realizar los cálculos de los materiales se debe utilizar, nos dieron una medida del espacio, el cual fue de 12 metros, ¿sí? Por 24 de fondo, que es como la cubierta como tal o el lote como tal. También especificaron el acero utilizar, el cual es A36, ángulo de piernas iguales, con sus medidas por cada uno de los lados. Aquí está la imagen. Para la cantidad de cerchas, utilizar, tomamos el valor del fondo, del lote o del área, y lo dividimos entre 3 metros, que es la separación que hay entre cada cercha. Esto nos dio, da 8 cerchas, pero le sumamos una, que es la cercha del final, y nos indica que son 9 cerchas en total, hasta el fondo de los 24 metros. Ahora vamos a calcular las cantidades de metros de, de la parte superior, de la cuerda superior de la cercha, la cual calculamos dividiendo los 12 metros entre coseno de 25, que es el ángulo que, que se hace en la esquina de la cercha, en esta parte, y esto nos da como resultado 13,24 metros, y de la cuerda inferior son los 12 metros del frente, ¿cierto? Bueno, aquí está pues, la operación para sacar ese cálculo. Ahora, para el área de influencia sobre la cercha, vamos a multiplicar los 13,24 metros por los 3 metros. Esto nos da un total de 39,72 metros cuadrados. Aquí está la operación. Ahora vamos a sacar la medida de cada una de las secciones, para cada sección, cuánto se nos va en total de material. La cuerda superior vamos a dividir los 13,24 en 6 secciones que tenemos. Esto nos da 2,20 metros, y para la cuerda inferior vamos a dividir los 12 metros entre 3 secciones y nos da 2 metros. Bueno, aquí tenemos las medidas de cada uno de ellos, ¿sí? Entre los nodos. Para la sección internas vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ya que tenemos un cateto y la hipotenusa. Para la primera sección nos queda la raíz de 2,20 al cuadrado menos 2 al cuadrado, para una medida de 0,98 metros. Aquí tenemos el cálculo. Para la segunda sección nos
Para la segunda sección nos queda raíz de 4.4 al cuadrado menos 4 al cuadrado para un valor de 1.86 metros. Aquí vemos la operación. Para la sección de la mitad tenemos raíz de 6.6 al cuadrado menos 6 al cuadrado para el valor de 2.80, y ya no tenemos que seguir con las otras secciones, ya que pues todas son pues simétricas, ¿sí? Son medidas estándar. Ahora vamos a calcular las secciones diagonales de la misma forma que la anterior, ya que tenemos los dos catetos del triángulo y nos da que para la sección LC y HE, ¿sí? Para esos tramos entre los nodos, esta es la cantidad de acero a utilizar. Entonces aquí tenemos la tabla, ¿sí? Lo que les digo, traje las imágenes directamente para que sea pues de dónde se sacó la información. Seleccionamos el perfil del acero indicado para hacer los ángulos de piernas iguales. En este caso, esta es la medida pues del material que se va a utilizar, el ángulo, el cual tiene un peso de 8,76 kilogramos. Este valor lo multiplicamos por 2, ya que son dos piernas, es un ángulo a uno al otro lado, iguales, y nos da 17.4 kilogramos. Bueno, aquí tenemos ya el cálculo, una imagen, se toma, vuelvo y digo, de los trabajos realizados en las fases, en cada una de las fases. Ahora vamos a calcular la cantidad de tejas a utilizar. Nos dicen que la teja a utilizar es teja Eternit número 5, la cual se requiere en la que cubra 6.6 metros más 0,32 del voladizo, ya que es lo que mide un lado de la cercha. La cantidad de tejas para el largo sale de la división de los 6,92 en 1,38. Esto nos da 5,02. El 1,38 en la cantidad útil que tiene que tiene la teja. Ahora dividimos los 3 metros, 3 en 0.873, que nos da 3.43 tejas. Ahora lo multiplicamos por 2, ya que solo se está calculando para una cara, o sea, por un costado de la cercha. Entonces queda 2 por 5,2, 0,2, perdón, por 3,43 y nos da 34.44, que son las tejas que se necesitan, que tiene un peso más o menos de, bueno, ahí está la cifra, de 14,75 kilogramos cada una, ¿sí? Entonces aquí tenemos la tabla. Ahora para calcular las correas, miramos la correa de celosía a utilizar, son de 5 kilogramos metro. Para calcular la cantidad vamos a tomar la cantidad total de tejas, los tramos de teja, y sumamos una. Esto nos da 5.02 más 1, serían 6.02. Ahora multiplicamos por 2 para tener las dos caras, ¿sí? Y las cantidades. Entonces este es el resultado. Entonces 6.02 por 2 igual 12.04. Ahora multiplicamos este valor por 3 para saber las cantidades de correa por cercha. Eso quiere decir de que 12.04 por 3 serían 36.12 metros para la celosía. Aquí está la operación. Bueno, ahora ya sabemos pues las cantidades, los metros, qué tipo de material, ¿sí? Y pues aquí vamos a saber qué distancia, qué cantidad. Ahora calculamos las cargas que va a soportar la cercha, calculamos las cargas vivas. Esto lo hacemos multiplicando el peso de una persona promedio por el área de influencia por la gravedad. 70 kilogramos cuadrado por
39.72 metros cuadrados por 9,8 de la gravedad, metros sobre segundo cuadrado, nos da que la carga viva es de 2.727 de 27.275.724 newton. Ahora, con las cargas muertas, como lo son el peso de la cercha, el peso de las correas, el peso de las tejas y la carga del viento, que también nos pide que revisemos en nuestra área cuál es la área de influencia. Aquí en Barbosa pues tiene otro muy diferente a otros sitios. Tomando los metros totales, multiplicamos por la densidad lineal del perfil por la gravedad. Listo la operación, entonces son 45,92 metros por 17,4 kilogramos por la gravedad 9.81, perdón, por la velocidad del viento, perdón, 9.81 metros sobre segundo. Eso nos da este resultado. Nos da 7.838.26 newton. Bueno, aquí hablamos del peso. Tomamos el valor de metros de la correa, lo multiplicamos por ese peso y la gravedad. Estos son 35 por 5 kilogramos por 9.81 del viento, nos da este resultado. El peso de las tejas, número total de tejas por su peso y la gravedad, igual a la misma operación, sumamos el total de estas cargas, o sea, todos los pesos. Tenemos una carga muerta de, bueno, ya sabemos que aquí el total del peso de las cerchas, de la teja, y nos da este resultado 14.593.23 newton. Ahora para la carga total sumamos las cargas vivas y las cargas muertas, esto nos da este resultado. Para la distribución de cargas en cerchas vamos a dividir la carga total entre todos los nodos, entre cada uno de estos puntos, entre todos los nodos superiores menos 1. Eso entonces nos daría acá esto, 6.97. Esta carga la vamos a distribuir sobre los nodos centrales B, C, D, E, F, que son esta parte de acá. Para los nodos extremos A y B vamos a tomar una carga y la dividimos en 2. Nos quedaría con una carga de 3,99 kN. Bueno, entonces pasamos aquí, fase 2, fase 3. En esta fase, como se puede ver en la imagen, nuestra figura es simétrica, entonces se toma se da una sumatoria de las fuerzas entre X y en el igual a 0. Entonces aquí hacemos la operación, se aplican momentos respecto a un punto, uno de los dos reacciona, se aplica un factor común a cada una de las fuerzas en los nodos superiores, en la parte de arriba. Ahora, bueno, hacemos la operación. Ahora, de la ecuación anterior ya tenemos las fuerzas G y se deja ahí y nos da un valor de 21.93 kilonewton. Ahora, tenemos que hacer el análisis de cada uno de los nodos. Esto lo basamos en cada fuerza que se emplea en el nodo mediante el equilibrio de las partículas, tomando que la figura es simétrica. Solo se van a analizar los nodos A, L, B, K, C, D. Se tomarán las sumatorias de las fuerzas en X positivas a la derecha, y se tomarán las sumatorias de las fuerzas en Y positivas hacia arriba, mediante el signo de la fuerza de la sumatoria si está en tensión o en compresión, dependiendo pues del ángulo, y en cada parte del nodo pues va a ser diferente. Se determinan las ecuaciones X y Y para el equilibrio de las partículas en cada nodo y se soluciona el sistema de ecuaciones 2×2. Teniendo en cuenta la fuerza, ¿sí? Teniendo en cuenta la fuerza que tomamos, la fuerza AB por el coseno en el ángulo 25, ¿cierto? Acá,
la fuerza AL, despejamos una variable y planteamos la ecuación en Y. Ahí tenemos en cuenta la dirección de la fuerza AY, como apunta hacia arriba, se toma positivo y se le resta la fuerza que recae sobre el nodo. Sumamos las fuerzas de A y B con el ángulo correspondiente, se deja en una variable, en este caso AB, nos da negativa. Esto nos quiere decir D, que está en compresión. Ahora reemplazamos el valor en la otra variable y da un valor positivo la fuerza AL. Esto nos quiere decir que está en tensión, ¿cierto? Entonces este es el de nodo a nodo. Entonces cada nodo tiene su letra que lo distingue y nos dice de hacia dónde estamos operando y resolviendo. Ahora se aplica lo mismo para el nodo L. Tomamos la fuerza en X, los cuales AL, LK, como ya se tiene el valor AL, se reemplaza y nos da el valor de LK. Y para la sumatoria de fuerzas en Y, como el nodo BL nos da que es 0, esto nos quiere decir que está nula, quiere decir que no se está haciendo carga. Ahora tomaremos el nodo B para que este se mira que tiene las fuerzas de AB, BL, BK, BC, de las cuales ya tenemos los valores AB y BL para la sumatoria de X. Entonces tomamos la fuerza BC por el coseno 25 más la fuerza de BK por el coseno 25 menos la fuerza de AB por el coseno 25. De esta ecuación la simplificamos, despejamos, ¿cierto? Despejamos BK por coseno de 25 menos la fuerza de AB por seno de 25. Ahora despejamos la variable y reemplazamos la otra ecuación. Nos da que BK y BC están en compresión. Entonces aquí ya tenemos, ahora tomamos nodo K. De igual forma, para las fuerzas en X, ¿cierto? Que nos da que la fuerza de JK menos la fuerza de KL menos la fuerza de BK con coseno 25. De esta ecuación, la única variable que no tiene un valor en JK está despejada y se reemplazan los valores y nos da que está en tensión. Ahora para la fuerza y nos queda CK más BK por seno de 25. Reemplazamos el valor de BK y eso, bueno, nos quiere decir de que CK está en tensión. Aquí ya tenemos la operación. Ahora, para el nodo C realizamos lo mismo, ¿cierto? La misma operación. Pasamos al siguiente y por último, bueno, por último nos queda el nodo D. Para las fuerzas en X nos queda ED por coseno 25 menos CD por coseno 25 y reemplazamos el valor de CD para que ya lo tenemos. Nos da que ED está en compresión. Para las fuerzas en Y nos quedan menos 7.31, que es la fuerza que se aplica sobre este nodo, de menos CD por seno de 25 menos DJ menos ED por seno de 25. De acá despejamos DJ y nos da que está en tensión. Bueno, como se dice que la figura es simétrica, tomamos los nodos equivalentes y les damos los mismos valores, ¿cierto? Entonces, pues los nodos que están en la misma equivalencia, digamos en compresión o en tensión, ¿sí? O ya como BL y FH, pues que está en nula. Entonces los colocamos ahí. Entramos a la fase 4. En esta fase se planteó el área para calcular los momentos de inercia, ¿cierto? Esfuerzos normales, cargas críticas y factor de seguridad. Entonces aquí ya tenemos pues nuestros nodos ya con los cálculos, las longitudes de los elementos
venimos acá a la tabla, ¿cierto? Con como los elementos iguales, ¿sí? Como dice acá, si la figura es simétrica, los nodos equivalentes, lo mismo acá, si los nodos son equivalentes, bueno, ahí nos dice. Las áreas. Para el área miramos la tabla y nos indica que el área para el perfil que utilizamos es de 1120. Como son barras dobles, los multiplicamos por 2 y nos da un área, bueno, aquí está en metros cuadrados. Los esfuerzos normales, ahora para el esfuerzo normal se va a utilizar la fórmula del esfuerzo normal, que es la fuerza, cada una de las secciones sobre el área encontrada, que para todas las secciones la fuerza está en kilonewton y el área bueno, una por la interrupción. Entonces estamos hablando de los esfuerzos normales. Ahora para el esfuerzo normal se va a utilizar la forma del esfuerzo normal, que es, bueno, ya hablamos de eso. Si los resultados salen positivos, significa que están en tensión, y si salen negativos, es que están en compresión. Entonces acá ya tenemos todos los resultados para medir los esfuerzos. Volvemos y hacemos la tablita con los nodos que son iguales, pues ponemos los dos. Dice que el factor de seguridad en barras de tensión, ahora para el factor de seguridad en sección de tensión utilizamos la fórmula, que es resistencia a la cadencia dividido al esfuerzo admisible. En este caso para el perfil se maneja la resistencia a la cadencia, es de 250. Si algún factor de seguridad diera menor que 3, se tendría que rediseñar, ya sea cambiando el perfil, ¿cierto?, por uno más grande. Acá no se tiene en cuenta los nodos de LB y HF, porque estos son de amarre, pues 0, eso da 0. Entonces acá tenemos ya los factores de seguridad, ¿cierto? Todos los factores van por arriba de 3. Las barras en compresión y factor de seguridad. Para hallar el factor de seguridad en las secciones de compresión, primero tenemos que hallar la carga crítica, que es la carga mayor que se puede soportar antes de que falle, la cual está definida por la fórmula pi al cuadrado, por módulo de elasticidad, por inercia de área sobre la longitud del elemento. Esto se hace para cada una de las secciones que se encuentran en compresión. Primero tenemos que hallar la inercia del área, que está por la fórmula que se ve. En estos datos se toman de la tabla de especificaciones del perfil seleccionado. Entonces acá tenemos ya la operación, ¿cierto? Ya cada uno de los nodos para hallar el tema de la inercia. ¿Listo? Entonces aquí ya llegamos al final, mostrándonos pues lo que les digo. Cada imagen viene tomada de cada una de las fases, de cada uno de los trabajos, ¿cierto? Entonces aquí ya nos está mostrando las operaciones que se realizaron. En esta fase 5, lo que nos dice el profesor es, o nos dice la guía, que tenemos que unificar y presentar ya todos los cálculos, desde el tema de los materiales, las cargas, los esfuerzos, qué material se utilizó, qué carga se necesita sobre cada nodo, y etcétera, para consolidar en sí las cerchas que se van a utilizar dentro de una cubierta.